Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo y vamos a continuar con nuestra segunda plática en el área de sociología y antropología para tu examen 286 de Ceneval. Bueno, habíamos hablado anteriormente sobre las teorías sociológicas, la influencia de estas teorías en el pensamiento humano, hablamos de lo que es el concepto de cultura y en esta ocasión vamos a vamos a abordar un núcleo duro, un núcleo específico de lo que es la cultura, algo que va a determinar la civilización e incluso va a determinar, mejor dicho, al ser social en la antigüedad y en la modernidad y por qué no decir en la posmodernidad. Vamos a hablar de un núcleo de la cultura que sirve para que tengas un punto de análisis en este aspecto sociológico en toda civilización, que va a ser lo que es la religión. ¿Sí? La religión como núcleo duro de la cultura. La palabra religión proviene del latín religare, que significa ligar con o unir con. ¿Sí? ¿Con quién vas a ligar o con quién se va a ligar esta idea del religare como concepto religioso? Bueno, pues te vas a ligar al ser supremo, a una deidad cualquiera que ésta sea. Es decir, vamos a tomar en cuenta algo muy importante. La idea de la religión como núcleo de cultura va a comprender cualquier tipo de religión, ¿sí? Cualquier manifestación que vaya encaminada hacia un ser social, perdón, hacia un ser divino, un ser celestial, una deidad, un deus, como le quieras llamar, va a ser llamada religión. Entonces, vamos a ver que también existen infinidad de conceptos de religión. Déjame darte dos conceptos fundamentales en los estudios de lo que es la religión desde la perspectiva social. Tenemos el concepto antropológico de lo que es la religión. La religión desde la antropología viene a ser todo aquel sistema estructurado de creencias, costumbres, que están encaminadas hacia un ser supremo. ¿Sí? Es decir, que todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Fundamentado en una creencia, leyes, dogmas, fe, costumbres, etcétera, encaminadas hacia un ser supremo, que están estructurados y que están sistematizados, va a ser o es lo que es la religión desde una perspectiva antropológica. Y desde una perspectiva psicológica, la religión es aquel sentimiento de dependencia, ¿sí?, que tiene un individuo hacia un ser supremo. Este ser supremo, llámesele Dios. Entonces, la psicología nos dice que la religión es aquel constructo o aquellos sentimientos que, de dependencia, es decir, que son creados, que son necesarios para un ser humano hacia un ser supremo, hacia un Dios. Entonces son los conceptos que se trabajan o que se manejan desde esta perspectiva social para lo que es la religión. Ahora, para hablar de fundamentos de religión o para hablar de lo que es una religión en sí, cómo se crea, cómo se origina, cómo aparecen las religiones en la humanidad, pues básicamente vamos a hablar de los fundamentos de los cuales están conformadas todas las religiones que conocemos o que sabemos hasta nuestros días. Para que uno, por decirlo así a modo de broma, puedas hablar de crear o de fabricar tu propia religión, bueno, debes de tener estos fundamentos. De entrada debe de haber un mito. Todas las religiones están fundamentadas, están creadas bajo un mito. Este mito o esta narración extraordinaria o esta narración incluso suprahumana, por llamarlo así, va a explicar algo. O sea, va a haber un mito que te explique. ¿Qué te va a explicar? Un origen. ¿Origen de qué? De la vida. Origen del universo. Es decir, todas las religiones nos hablan
de un mito donde una deidad o un ser superior va a dar origen o va a dar la parte de la creación a la vida o al universo. Es la primera característica, el primer fundamento para que podamos hablar de religión. Y además de este mito que explica el origen, también va a haber una visión de escatología, es decir, una visión más metafísica, es decir, una visión que nos va a hablar, o un mito que nos va a hablar en el más allá, o del más allá. Es decir, todas las religiones nos hablan del origen, pero también nos hablan del más allá, es decir, que hay después de la muerte. No existe ninguna religión que no te hable de un origen, y mucho menos va a existir una religión que no te hable de la vida después de la muerte. Porque eso sí, todas las religiones, o las religiones que son las fundamentales en la civilización humana, te hablan de la vida, en el más allá de la vida, después de la muerte. Y las formas en que el ser humano llega a esos constructos mentales, y las formas en las que va a llegar a la vida, o cómo va a ser la vida en el más allá, o sea, después de la muerte. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque estas van a ser las estructuras de la religión, es decir, este mito de origen, este mito del más allá, van a ser fundamentales para crear la idea de la religiosidad, como en todos los grupos sociales o en todas las civilizaciones. Ahora, básicamente, te voy a explicar brevemente las principales religiones, ¿sí? Porque en la actualidad sabemos que, o podemos hablar de un sinnúmero o una infinidad de religiones. Entonces, pero déjame decirte que muchas de ellas no cubren los parámetros, o incluso son religiones que son derivadas de otra religión. Porque vamos a ver, y sobre todo en nuestra actualidad, en nuestros tiempos posmodernos, bueno, va a haber infinidad de ideas que se van a, ¿por qué no decirlo?, a vender, o se van a mostrar como religiones, pero no son otra cosa más que creencias. Entonces, porque religiones o fundamentales, pues solamente hay cuatro religiones principales y una filosofía de vida, por así decirlo. Entonces vamos con la primera religión. La primera religión es la religión animista, ¿sí? O sea, tú la puedes ver en tu presentación, en tu diapositiva. Es la religión que está, es la figura que está exactamente en medio. ¿Qué es la religión animista? Ahorita vamos a hablar básicamente de esta religión. La religión animista es la primera religión que aparece en la humanidad. Esta religión se fundamenta en la idea de que existen seres, existen esa esencia o esos seres en los diferentes elementos o en las diferentes cosas o en otras especies. ¿Cómo surge esta parte? Es bien interesante porque cuando el hombre ya se estaba conformando, cuando ya el hombre estaba civilizando, se dio cuenta que pertenecía a un grupo, y que dentro de ese grupo social pues había individuos que no eran iguales a él, pero sí eran similares a él. Entonces, estos individuos pues hacían cosas de manera similar, de manera igual, se comunicaban de manera peculiar, creían o desarrollaban ciertos constructos mentales, los cuales servían como vínculo de identidad, por así decirlo. Entonces, también se dieron cuenta estos individuos que no eran los únicos, es decir, que a su alrededor había un hábitat, había un medio en el cual vivían, y que en ese hábitat o en ese medio también había otras especies que no eran iguales a ellos o iguales a nosotros, ¿sí? Estas especies pueden ser animales, pueden ser insectos, pueden ser X o Y especie. Y que además habían ciertos fenómenos que estaban fuera de la comprensión o del alcance del propio ser humano. Entonces estos fenómenos podría ser la lluvia, podría ser el viento, el fuego
un terremoto, etcétera. Y entonces llegaron a concebir o llegaron a desarrollar la idea de este animismo que se pensaba o pensaron que había seres que habitaban en estos elementos, en estas especies, que había un ser que estaba en los animales, había un ser en el agua, había un ser en el viento, había un ser en el fuego, en los árboles, etcétera. Entonces, la diferencia es que esos seres no eran iguales a nosotros. Entonces, se debía de crear un vínculo de comunicación entre dichos seres, ¿sí?, y nosotros. Y es cuando surge esta idea del animismo, o estas religiones animistas, que están más vinculadas con las religiones del panteísmo, con las religiones paganas, o las religiones que se vinculan a la naturaleza, que tienen como eje central pues esta comunicación con esos seres que habitan en otro espacio, que habitan en otros elementos, pero que sin embargo también pueden llegar a ser o pueden llegar a manifestarse en ciertos actos o en ciertas circunstancias. Entonces, te repito, esta va a ser la primera religión como tal que aparece en la humanidad, la llamada religión animista. La segunda religión, o las segundas religiones como que están peleando el ranking, bueno, está lo que es la religión hindú, o la religión hinduista, ¿sí? Esa la puedes ver en una imagen, la esquina superior derecha de tu diapositiva. La religión hindú, una religión politeísta, una religión sí panteísta, es decir, más apegada a la naturaleza, pues también va a ser la segunda religión que aparece en la humanidad. Esta segunda religión tiene un lado, algunos hablan de 5.000 años, 6.000 años antes de Cristo, a diferencia del animismo que tiene 8.000, 10.000 años antes de Cristo. Bueno, la religión hindú va a aparecer en este lapso de periodo. Y por otro lado, también una religión que se va a disputar el segundo lugar de estas principales religiones va a ser la primera religión monoteísta como tal. Esta religión monoteísta es el judaísmo, ¿sí? La religión judía va a estar igual en el segundo, tercer lugar de las principales religiones. Esta va a aparecer con un lapso igual de 5.000, 6.000, 8.000 años antes de Cristo, y una característica principal de que esta religión va a ser la primera religión monoteísta, es decir, a diferencia de la religión animista, de la religión hinduista o la religión hindú, que son politeístas, es decir, hay dioses para cada cosa y para cada situación. En la religión monoteísta del judaísmo, solamente hay un solo Dios, es decir, este Dios como ser universal, creador de todo, omnipotente, es decir, que todo lo puede, omnipresente, que está en todas partes. Entonces el judaísmo o la religión judía va a ser también una de las principales religiones que tienen todos estos fundamentos de los que ya hablamos brevemente. Por decirlo así, la cuarta religión, que no es religión, déjame decirte, no cubre los características, por así decirlo, de lo que es una religión, pero sin embargo aparece como, algunos la llaman como religión, va a ser el budismo. ¿Sí? El budismo yo no lo llamaría religión, yo lo llamaría filosofía de vida, ¿sí? Ya que en el budismo se habla de una cuestión espiritual, pero no existe una fe, a diferencia, por ejemplo, del judaísmo, ¿sí? Esta filosofía de vida va a aparecer en el 5.000, 6.000 años antes de Cristo, por este representante del budismo. De hecho, la palabra Buda significa iluminado. Este representante, o el que desarrolla la filosofía budista, va a ser Siddhartha Gautama, el cual mediante una serie de preceptos filosóficos, espirituales, existenciales, pues va a construir toda una forma de ver, una forma de analizar o de interpretar la vida para el ser humano.
y va a ser trascendental. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos del budismo pues va a tratar de buscar la iluminación, la trascendencia y erradicar el sufrimiento del ser humano. Y aquí algo muy importante también que déjame agregarte, que una de las características también para que sea religión es que algunos de estos dioses, por llamarlo así, hayan departido o hayan convivido, por así decirlo, en un momento determinado en este mundo mortal. Entonces tenemos representaciones en el Antiguo Testamento donde va a haber una comunicación directa de Dios con algún elegido. En la religión hindú también se va a presentar una deidad, se va a presentar, por ejemplo, Brahma, se va a representar ante un elegido. Siddhartha Gautama va a ser un mortal, que a partir de ahí va desarrollando esta filosofía de vida. Y la religión más nueva, por así decirlo, vigente, no quiere decir que las otras no lo sean, también son vigentes, pero esta religión es nueva, va a ser el catolicismo cristiano o cristianismo, que no hay que confundir con el cristianismo moderno, el cristianismo que vivimos en nuestros días. No, yo me refiero al cristianismo católico, el cristianismo de hace 2000 años, ¿sí? Porque va a ser la religión más nueva. Que hay que tomar algo bien claro, este cristianismo católico va a ser pues sí, una descendiente de manera indirecta, por llamarlo así, de la religión judaica como tal. De hecho, hay que recordar que esta religión católico-cristiana, pues su representante va a ser Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret nace judío, vive judío y muere como judío. Entonces, después de su transición o de su paso por esta vida, bueno, los discípulos de Jesús de Nazaret van a llevar ahora esta nueva creencia, este nuevo dogma, y en este periodo pues, se van a llamar cristianos primitivos o cristianos primigenios. ¿Por qué? Porque no estaba muy bien estructurada la religión cristiana. De hecho, pues tenían ciertos conflictos teológicos o ciertos conflictos de ideas, hasta que el Imperio Romano pues valida la religión cristiana como religión oficial para Roma, no por creencias, sino más bien por cuestiones sociales. Quien lo va a validar va a ser Teodosio, emperador romano, y lo va a consumar, Constantino, también otro emperador romano. Entonces, ahí es cuando la religión cristiana deja de ser primitiva y se convierte en católico-cristiana. Y a partir de esta religión católico-cristiana, bueno, va a haber infinidad, o va a haber, déjame decirte que por lo menos aquí en México hay un promedio de 250 y tantas, 270 y tantas religiones que son derivadas del catolicismo cristiano. Entonces, te repito, a partir de aquí pues va a haber una gran variabilidad de religiones que se derivan de estas mismas, y van a ser estas que te muestro, van a ser las principales, van a ser las fundamentales que aparecen en la humanidad. 4 religiones y una filosofía de vida. Te repito, la más reciente de nuevo dogma, por así decirlo, va a ser la religión católico-cristiana. A partir de estas religiones, bueno, se va a construir todo, los preceptos o los constructos mágicos religiosos que tenemos hasta nuestros días. Ahora, el origen de la religión. Te decía que esta va a ser mediante esta idea animista, mediante esta idea o esta concepción cosmogónica, donde estos seres van a habitar en otros planos, y lo importante es entrar en contacto, entrar en comunicación con dichos seres, para que así, pues, ¿por qué no decirlo? Estos seres estén de nuestro lado, ¿sí? Y para hablar de estas ideas animistas, pues sí tenemos que tocar algunos rubros como es la magia, la hechicería, la brujería. De hecho, déjame decirte que dentro de la antropología a la magia se le concibe o se le da el nombre de la primer ciencia fallida.
Es decir, el primer intento que se da el ser humano primitivo o primigenio mediante su pensamiento mágico para poder explicar los fenómenos que le acontecen al propio ser humano. Es decir, sobre todo tienen que ver mucho los fenómenos de vida y de muerte. Es cuando se originan estas ideas animistas, estas ideas, estos pensamientos mágicos. La hechicería y la brujería va a servir como mecanismo de control hacia estos seres, ¿sí? Para que estos seres en un momento determinado estén de mi lado y mejor aún, sean cómplices o que yo los pueda controlar para ir sobre otros seres o sobre otros individuos. Entonces, se puede que estas ideas, estos pensamientos mágicos, no nada más son de la religión animista, sino es en todas las otras o las demás religiones, sobre todo cuando se tiene que hablar de vida en el más allá. Además, déjame decirte que cuando el ser humano no le encuentra una explicación racional a un fenómeno o a una circunstancia de su vida, inmediatamente nos vamos a remitir a nuestro pensamiento mágico, es decir, aquellas primeras explicaciones que aprendimos, que adquirimos o que llegamos a elucubrar ante esa circunstancia o ante ese fenómeno, cualquiera que sea. Y para hablar de religión, tenemos que hablar de algún elemento principal de la religión, y este es el ritual. El ritual o el rito me va a servir principalmente para comunicarme con esos seres, ¿sí? Con esos seres celestiales o con esos dioses, ¿sí? Y además de que va a ser un medio de comunicación, este medio de comunicación va a servir para que me responda el Dios, cualquiera que sea, ¿sí? Porque generalmente cuando hablamos de rito, pues nos imaginamos magia, brujería o esas civilizaciones primitivas, pero déjame decirte que cuando hablamos de rito, bueno, hablamos de cualquier sistema estructurado que sirve para vincular al mortal con el Dios, cualquiera que sea. Entonces el rito va a ser fundamental en cualquier religión o en cualquier sociedad, porque somos seres sociales que manejamos rituales a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, básicamente igual va a haber un sinfín, una gran cantidad de estudios sobre rituales, pero déjame, te voy a hablar de dos fundamentales, lo que es el rito de transición. El rito de transición va a ser el que va a modificar la esencia, algunos le pueden llamar espíritu, esencia, alma, energía, como le quieras llamar, va a modificar esta esencia y la va a poner en otro plano del individuo. Es decir, va a haber rituales de vida. Por ejemplo, para los que son católicos, el bautismo, ¿sí? es un ritual de transición. Pero va a haber rituales de transición en cualquier religión, en cualquier sociedad, en cualquier civilización, que van a estar representados por ejemplo, como puedes ver con la imagen, en los rituales funerarios, es decir, el rito de muerte. ¿Para qué te va a servir o para qué nos sirve el ritual de muerte? Va a ser un ritual de transición donde se va a modificar la esencia del ser humano. Es decir, déjame sintetizarte un libro, por así decirlo. El ritual de transición, el ritual mortuorio, sirve para que separes la materia de la esencia. La esencia, llámese alma, espíritu, como le quieras llamar, se tiene que ir a un plano, se tiene que ir a una vida en el más allá, ¿sí? Y se tiene que quedar la materia. Y la materia que está representada por el cuerpo, pues se le tiene que hacer lo que corresponde para cada sociedad, es decir, se le puede cremar, se le puede inhumar, se le puede sepultar, como le quieras, se puede conservar incluso. Entonces, para eso va a servir el ritual mortuorio. Una vez platicando con un amigo que es ateo, me decía, pues es que no entiendo para qué sirven todos estos rituales funerarios. Ya hablando más a fondo, pues les platicamos de esta importancia del ritual funerario que va a servir para que el ser humano pues tenga un concepto, un constructo de que existe una vida en el más allá. Además, déjame decirte que en estos rituales funerarios, pues ya el propio ser humano pues ya no decide, sino deciden los que quedan vivos. Entonces el ritual funerario también tiene la tarea, como rito de transición,
de regresar a este ser humano que acaba de perder algo que nosotros tenemos, este algo es vida, regresarlo a su esencia o a su origen natural. Entonces, para eso van a servir los rituales de transición. Y además, el ritual funerario pues va a ser el modo en el que el propio ser humano se acerca en vida a su propia muerte, es decir, en la muerte de los otros, ya que cuando uno muere, pues no vive su propia muerte. Entonces, esto va a ser el ejemplo de rituales de transición, rituales de vida y rituales de muerte. Y por otro lado, los rituales más comunes, los que llevamos día con día, es lo que son los ritos de paso. Un rito de paso, a diferencia del ritual de transición, el rito de paso va a modificar al ser de manera social, es decir, te va a modificar un estatus, una jerarquía, te va a modificar un rol mediante el ritual de paso. Por ejemplo, en las llamadas civilizaciones primitivas, solamente el ser humano pasa por 3 estadios. ¿Sí? Es niño o niña, es mujer o hombre y es anciano, nada más, por esos 3 estadios. Y en las sociedades posmodernas, pues existe el neonato, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, el adulto joven, el adulto y el adulto mayor. Es decir, hay una serie ya de clasificación ya más amplia en el desarrollo o en los procesos de desarrollo del ser humano. Pero aún así, sean nada más 3 o sean varias, cada etapa va a estar marcada por un ritual de paso. Es decir, va a haber rituales que van a simbolizar de manera social esta transición o este cambio de estatus, porque no es lo mismo que tú seas soltero o soltera y ahora ya te llamen casado o casada. No es lo mismo que seas hijo a que seas padre, ¿sí? No es lo mismo que seas niño a que seas hombre, no es lo mismo que seas niña a que seas mujer. Entonces todos estos cambios del ser social pues van a estar marcados por el ritual de paso. También un ritual de paso posmoderno puede ser, por ejemplo, la graduación. Una graduación te convierte en un individuo, mejor dicho, dejas de ser un individuo con un estatus, con una jerarquía, y ahora te conviertes en un individuo con otro estatus y otra jerarquía, porque no es lo mismo ser alumno a ser profesionista, ¿sí? No es lo mismo dejar la secundaria a estar en la secundaria, y esto va a estar marcado por los rituales. Por ejemplo, la boda también es un ritual donde va a tener un papel principal, que es unir familias. Más adelante vamos a hablar de este tipo de rituales en una forma de organización social específica. Entonces, los rituales tanto de transición como de paso van a estar presentes en los seres sociales, y como seres humanos pues hacemos todos estos rituales de manera constante, de manera cotidiana e incluso de manera inconsciente o consciente, según sea el caso o sea la situación. Entonces, para terminar esta parte de la religión, vamos a ver que la religión es una característica fundamental de toda civilización. Es decir, todas las civilizaciones van a estar o van a tener dentro de sí mismas religión, ya que ésta contribuye a determinar una serie de creencias y costumbres, así como es el primer intento de dar una explicación a los fenómenos que le acontecen al ser humano, principalmente los fenómenos que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con la muerte. Entonces, para eso va a estar creada o va a estar estructurada lo que es la religión. Ok. Ya que hablamos de este factor religioso, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las formas de organización de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Curiosamente, de hecho el término debía ser las formas de organización de la sociedad, pero hubo un estadio, por un simple estadio, por una simple etapa evolutiva, no se puede hablar de sociedad, ¿sí? Porque no cubre las características de lo que es una sociedad. Entonces, por esta simple etapa, pues la llamamos comunidad.
Entonces, partiendo de estas formas de organización de la comunidad, vamos a ir viendo cómo fue este proceso evolutivo, cómo fue este proceso de desarrollo en el cual pasaron diferentes estadios para llegar a conformar al grupo social como lo conocemos en la actualidad. De entrada, déjame hablarte rápidamente de la evolución del ser humano para poder entender estos procesos evolutivos de la comunidad. Entonces, esta imagen que ves en tu diapositiva es el proceso común, es la escala, por así decirlo, la escala más común que se utiliza para hablar de la evolución de la especie humana. Tenemos principalmente como primera especie que aparece es el Australopithecus, la cual va a aparecer hace 4 millones de años antes de nuestra era o antes de Cristo. Después le viene el Homo habilis, que viene 2 millones de años antes de. Viene el Homo erectus, 1 millón de años. El Homo sapiens, 100. El Homo sapiens sapiens, 10. Y a partir de esta época del Homo sapiens sapiens viene lo que conocemos como el hombre moderno. No quiere decir que sean las únicas, son solamente las principales. Hay subclasificaciones dentro de cada una. ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo del ser humano va a tener diferentes características, ¿no? En cada etapa, en cada momento. No porque el ser humano haya aparecido hace 4 millones, bueno, ni siquiera este prehomínido, de hecho el término correcto es prehomínido, haya aparecido hace 4 millones de años, quiere decir que con él haya aparecido la civilización o la cultura. Te decía hace unos instantes que estos procesos culturales van a tardar una gran cantidad de tiempo en estructurarse, ya que estos Australopithecus, Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens no desarrollaban o no creaban todos los aspectos culturales que conocemos hasta nuestros días o de los que hemos hablado brevemente. Entonces, bueno, esto va a ser el proceso común, el proceso más coloquial de cómo se clasifica la evolución del ser humano. Y a partir de esta breve explicación de la evolución del ser humano, pues déjame decirte que la primera forma en la cual se organiza el prehomínido va a ser lo que se le conoce como la horda primitiva o la horda salvaje, ¿sí? Por eso, por esta clasificación, por este estadio de horda, no se le puede llamar sociedad a todas estas formas de organización, ya que la horda no va a tener las características de una sociedad. ¿Qué es la horda? La horda primitiva. La horda es un conjunto de prehomínidos, los cuales poseían las siguientes características. Es decir, ¿qué es un prehomínido? Es aquella especie que está muy evolucionada para ser un animal, pero está muy involucionada para ser un ser humano. ¿Sí? O sea, está exactamente a la mitad. Entonces, de hecho, ahí puedes ver algunas imágenes de cómo se presupone que eran estos prehomínidos en base a los restos fósiles que se han encontrado. Por ejemplo, déjame decirte que en la actualidad se habla de que el origen de la vida como tal, el origen de la especie Homo, aparece en África, ¿sí? Además de estos Australopithecus, con los afarensis, que son las primeras especies que te repito, estaban muy evolucionadas para ser animales, pero muy involucionadas para ser seres humanos u hombres como conocemos en la actualidad. Sí estaban más apegados a esta parte simiesca, pero no eran simios. Te repito, nosotros descendemos de esta especie prehomínida, de esta especie Australopithecus, Homo habilis, Homo sapiens, etcétera, y los cuales van a conformar lo que se le llamaron las hordas. ¿Cuáles eran las características de las hordas? Las hordas o la horda primitiva, la principal actividad o lo principal de la horda era la sobrevivencia y la reproducción. Es decir, ¿cómo se llama? No les interesaba otra cosa más que sobrevivir y reproducirse. Y los cuales estas hordas primitivas eran dirigidas por un macho alfa,
es decir, aquel prehomínido que fuera el más fuerte, o el que más gritaba, o el que más gruñía, pues iba a ser el que iba a dirigir la horda primitiva. Dicen los paleontólogos o los arqueólogos que estas hordas primitivas pues a lo mucho estaban compuestas de 10, 7 hasta 13 integrantes. Algo muy importante en las hordas primitivas es que no desarrollaban ningún vínculo afectivo. Es decir, los que integraban la horda solamente se les veía como un individuo más, ¿sí? Un elemento más de la horda. Si por ejemplo eran nómadas, es decir, iban recorriendo las llanuras o las estepas, y de repente uno de ellos se caía en un hoyo o era atacado por un depredador, pues los demás salían huyendo, o si era herido, pues ahí lo dejaban. O sea, no generaban ningún vínculo afectivo. También algo muy importante, no desarrollaban tecnología, es decir, no cazaban, ¿sí? Entonces, ¿cómo sobrevivían? Sobrevivían por dos actividades principales. Una de ellas era la recolección y la otra era el carroñeo, es decir, consumían restos de animales muertos o incluso de otras especies o incluso de otros promínidos muertos, ya que pues no tenían la habilidad para crear herramientas de trabajo. Su promedio de vida era corto, de hecho un promínido pues llegaba a medir solamente, no sé, unos 50 de estatura, nos dicen los especialistas que los promínidos solamente llegaban a vivir un promedio de 15 años, a lo mucho 16 años, algunos 13 años y demás. Uno de estos promínidos más famosos en la historia o en la antropología o en la arqueología es los restos fósiles de una hembra llamada Lucy, ¿sí? Lucy es un promínido que está, repito, demasiado evolucionado para ser animal, pero demasiado involucionado para ser ser humano, es decir, como un eslabón perdido. Y así como nada más dato histórico, le llaman Lucy porque cuando los antropólogos descubren los restos fósiles, estaban escuchando la canción de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, entonces por ese simple hecho le llaman a este resto fósil Lucy, y además es un resto fósil de una hembra. Entonces, tardaron muchos siglos, muchos millones de años en dar el siguiente paso evolutivo estos promínidos. Va a haber diferentes teorías, por ejemplo, va a haber la teoría freudiana que nos dice que una de lo que orilla la evolución al siguiente estadio o a la siguiente forma de organización ya social es cuando el ser humano adquiere la conciencia de que pertenece a un grupo social, y esta conciencia es adquirida mediante lo que llama Freud, mediante lo que es la moral y la culpa. Es decir, cuando yo ya como individuo reconozco a otro individuo, y ese individuo ya no nada más es un compañero más, sino puede ser incluso hasta un lazo consanguíneo. Por lo tanto, ya no podemos entrar en competencia, en este caso, por ejemplo, por una hembra. Entonces, ¿por qué? Porque ya adquirimos esta conciencia, incluso esta idea de moralidad, como lo llama Freud en su libro el malestar en la cultura, en su libro Tótem y Tabú. Entonces, va a ser se va a dar el siguiente proceso evolutivo. La cuestión de la antropología o la sociología nos dice que el cambio, la transición de la horda a la siguiente fase se va a dar cuando el ser humano se reconoce como un ser social y empieza a generar vínculos de parentesco, es decir, cuando se da cuenta que este individuo ya no es un ajeno a mí, sino hay una idea, un sentimiento, un sentido de pertenencia vía afinidad o vía consanguínea. Entonces es cuando se va a dar la siguiente transición. La siguiente transición de la horda va a ser a lo que se le llama el clan. La palabra clan proviene de la voz gaélica y significa linaje o descendencia.
Los galos, los galos vienen a ser lo que en la actualidad serían los franceses, ¿sí? Es decir, los galos pues, se integraban en clanes. El clan, ¿qué es el clan? Además de ser ese linaje y descendencia, el clan va a ser aquel grupo social que se va a fundamentar principalmente en el sistema de parentesco, ¿sí? Es decir, los lazos de consanguinidad. Por eso nos dice el concepto de clan, que significa linaje o descendencia. Le van a dar mucho auge, mucha importancia a los lazos consanguíneos. Y los clanes se van a organizar en patriarcales o matriarcales. ¿Qué quiere decir eso? Un clan patriarcal va a reconocer el linaje o la descendencia única y exclusivamente del varón, es decir, del hombre como género, ¿sí? No como especie, sino como género. Es decir, si yo soy el padre, yo soy el que dirijo el clan, yo soy el patriarca, solamente mi descendencia va también a tener derecho a dirigir el clan o incluso va a tener derecho a la herencia, pero la descendencia en torno a los varones, ¿sí? Y en el clan matriarcal va a ser exactamente lo mismo, pero aquí la diferencia es de que la idea del poder, de la herencia, de esa autoridad religiosa o política va a estar en la mujer y se le va a reconocer la descendencia a la mujer y solamente si son mujeres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un clan matriarcal, la hija mayor, obviamente se espera la descendencia y tiene puros varones? Bueno, pues se va a esperar hasta que tenga una mujer o en un momento determinado hasta que el hijo tenga una hija. Hasta ese entonces se le va a reconocer toda la descendencia y todo lo que conlleva en el clan matriarcal. En el clan patriarcal igual de la misma forma. Entonces de aquí se descienden los llamados matrilinajes o los patrilinajes, es decir, la herencia, la descendencia o la línea de consanguinidad va a ser directa del padre o directa de la madre. Como podrás ver, a diferencia de la horda, pues ya el clan era mucho más complejo. Y además el clan va a poseer un territorio propio. Sí, van a estar un poco dispersos, pero va a poseer un territorio propio. Es decir, ya una idea de espacio que me va a identificar como que yo pertenezco a dicho grupo social. Ahora, la creencia religiosa del clan se va a se fundamenta, en lo que es el tótem. La palabra tótem en el lenguaje Ojibwa, que es un lenguaje de los nativos de Norteamérica, significa pariente de uno. ¿Qué es el tótem? El tótem es ese poste sagrado donde se va a labrar, ¿sí?, el origen del clan. Como puedes ver aquí en tus imágenes de lo que representa el clan, pues estos van a ser tótem. De hecho, esta va a ser la máscara de un tótem. Aquí vemos un tótem de Norteamérica y aquí vamos a ver un tótem, por ejemplo, de la Polinesia, ¿no? Incluso de Australia y demás. Entonces, el tótem va a ser el cómo se origina el clan, el cómo, de dónde se desciende, y sobre todo el tótem va a tener un animal sagrado o animales sagrados, ¿sí?, donde este animal sagrado va a ser el eje central del clan. Por lo tanto, todos los grupos o todos los individuos, mejor dicho, todos los individuos que pertenecen al mismo tótem, ¿sí?, van a ser parientes entre sí. Tú puedes decir, bueno, para ser pariente tiene que ser afinidad o consanguinidad. Aquí no va a importar. Con el simple hecho que tú pertenezcas al mismo tótem, ¿sí?, todos los que integran ese clan van a ser parientes, ya sean consanguíneos o afines o por tótem. Por lo tanto, está prohibida la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Es la búsqueda de la pareja dentro del primer grupo social, ¿sí? Es decir, en el clan estaba prohibido que te casaras con un integrante del mismo clan, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta idea mítica, con esta idea religiosa del tótem,
pues eran parientes. Por lo tanto, aquí algo que va a surgir en esta idea del tótem, o esta idea de los clanes, va a surgir el mito y el tabú del incesto. Porque, ¿qué es el incesto? Es mantener una relación afectiva o carnal con integrantes de la misma familia o del mismo grupo social. En el caso del tótem o del clan, pues estaba prohibida la endogamia, es decir, que contrayeras nupcias o que una relación afectiva o carnal con un integrante del mismo clan, porque entonces creían que había incesto y por lo tanto era inválido y prohibido. De hecho, todos aquellos que iban en contra de la ley de endogamia, pues en algunos eran exiliados o en otros eran ejecutados. Entonces se va a obligar a la exogamia. ¿Qué es la exogamia? La búsqueda del cónyuge fuera del grupo social. Como te das cuenta, estas creencias, estas características todavía siguen vigentes en nuestras sociedades modernas, ¿no? Entonces la exogamia es que yo voy a buscar un cónyuge, una cónyuge fuera del clan, ¿sí? Y además algo importante, y aquí lo que te decía hace un momento, el ritual de la boda, su principal función del ritual de la boda va a ser el unir grupos sociales, el unir familias y conservar a la especie, es decir, la reproducción. Va a ser la primera función del matrimonio, ¿sí? Entonces esto lo podemos ver en los clanes. Los clanes propiciaban la exogamia para que se unieran los grupos, ¿sí? Y entonces, ya unidos los clanes, ahora sí, por ejemplo, podrían ir a combatir o podrían declarar la guerra a otro clan, o incluso ir a someter a otro clan. Entonces, para eso era esta forma de vincular familias o de vincular clanes mediante la exogamia, para unirlos y acrecentar los clanes, acrecentar el territorio y, por qué no decirlo, acrecentar la herencia. Ahora, el eje central, como ya lo podrás ver, del clan es el parentesco, es decir, todas las formas, las líneas o las estructuras que se generan para integrarse los individuos de forma grupal. Esto va a ser importante, ya que va a ir determinando estos procesos evolutivos del ser humano. Ahora, después del clan van a venir lo que son las fratrias. Las fratrias se van a conformar cuando se unen más clanes y por lo tanto se van acrecentando los grupos sociales, ya que en un momento determinado los clanes buscaban clanes de la misma índole, es decir, patrilineajes o patriarcales o matriarcales. Probablemente como se fueron acrecentando, se fueron combinando, fueron creciendo. Entonces la fratria es cuando aparece la fratria, y la fratria va a ser cuando se van conglomerando un mayor número de clanes, van acrecentando el grupo social, pasando de un estadio de clan, tribu, a uno de fratria. De hecho, la palabra fratria es la palabra raíz de fraternidad, de lo fraternal. Entonces eran estos grupos sociales ya de manera acrecentada que surgieron para dar el siguiente escalafón del proceso evolutivo de todas las sociedades. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces lo aquí aprendido, y para la siguiente sesión vamos a continuar con estas formas de organización social que van siendo característica de la evolución del propio ser humano en sociedad, para poder concluir esta parte y dar continuidad a nuestros siguientes temas. Te repito, te voy a dejar una actividad de aprendizaje. Por mi parte es todo y gracias por tu atención.